6 millones, 7. Este es el segundo parkour. Parkour de este siglo, ¿vale? Mírame y dime si me ves un tiro en la cabeza. En medio de... No, te veo una frente y el peinadete. Soy hindú ahora. Por darte las gracias, tío, pero es a mi manera. Blanquita, derecha. Hola jóvenes, muy buenas tardes, espero que estén súper bien y que hayan tenido unas clases interesantes en la hora de la mañana. Bien, un saludo en particular a la gente de tercero que no nos hemos visto hoy. Mañana vamos a tener una clase y vamos a tener tiempo para hablar de todas las cosas interesantes que ocurrieron el fin de semana, que estuvo bien entretenido, como ya hablamos con la gente de cuarto. Jóvenes, lo que vamos a hacer hoy es vamos a profundizar un poquito más en el tema que estamos tocando, que es el tema de integrales, y en particular vamos a ver la justificación, o una justificación en realidad muy burda, de el teorema fundamental del cálculo, que es lo que yo les había introducido en la clase pasada, la clase del martes de la semana pasada, que tiene que ver con cómo se relacionan las derivadas con las integrales. Bien, les mostré la clase pasada cómo calcular una integral desde cero, aplicando este concepto de sumas cada vez más chiquititas, perdón, de rectángulos cada vez más chiquititos, pero tenían que sumar infinitos rectángulos y al final cómo eso se aproximaba al área que estaba bajo una curva. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es que yo voy a desarrollar algunos de estos conceptos en la pizarra y vamos a llegar al teorema fundamental del cálculo. Vamos a partir repasando lo que hicimos en la clase pasada. No vamos a desarrollar todo el ejercicio, sino que vamos a repasar los conceptos nomás que yo considero que ustedes sean más, los conceptos que yo considero que son importantes como para que ustedes los manejen bien. Y luego vamos a llegar a la parte clave, que es cómo se calcula entonces una integral. Bien, entonces, para eso lo que vamos a hacer es... En un momento que me llegó un mensaje. Ya, ahí sí. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es partir con un repaso bien de lo que hemos hecho. Entonces, lo que estamos viendo hasta el momento son integrales. Y habíamos visto justamente la interpretación de la integral como un área bajo una curva. ¿Qué quería decir eso? Que si teníamos en nuestro plano cartesiano una función que podía ser cualquier curva, una función que estaba en función de x y determinábamos dos cantidades, por ejemplo, A y B, que pueden estar en cualquier parte del plano cartesiano. Típicamente acá las ponemos las dos en la parte de los x positivos, pero pueden estar en realidad en cualquier parte. Y calculamos cuánto es el área achurado, o sea, el área bajo la curva entre A y B. Lo que vamos a obtener entonces que esta área es la integral de f de x. Bien, y vamos a también profundizar en la simbología de esto. Así es entonces como se ve la simbología de una integral. Yo les había explicado en la clase pasada. No les expliqué mucho qué significaba cada una de las partes, pero eso va a quedar claro eventualmente. Aunque ustedes ya se pueden imaginar qué es lo que significa cada una de las partes y por qué van ahí. Bien, pueden relacionar el A, el B, el F, el DX, todo eso. Bien.
Entonces habíamos dicho que para calcular numéricamente, o sea, haciendo los calculitos paso por paso para encontrar esta área, lo que hacíamos era que esta área la partíamos en un número entero de rectángulos que cada vez se hacía más grande. O sea, hacíamos cada vez estos rectangulitos más delgados y calculábamos el área de cada uno de esos rectángulos, calculando base por altura, y finalmente entonces llegábamos al... en el límite, cuando teníamos infinitos rectangulitos, a la mejor aproximación del área. Bien, esa técnica, yo les dije que se llamaba una suma de Riemann. R-I-E-M-A-N-N, por si quieren buscar un poco más de información acerca de eso. Bien, y como lo calculábamos, hacíamos la sumatoria de todo el área de los rectangulitos, y en eso estuvimos toda la clase, las 2 clases de hecho, del martes pasado, donde hicimos este desarrollo que tuvimos que borrar varias veces el contenido de la pizarra, que fue bastante interesante y ese tiempo no lo hacía y se sintió súper, súper genial hacerlo. Bien. Ah, sí, dije las partes al final. Ya, gracias, Tamara, no me acordaba. Sí, habían mencionado entonces que cuáles son las partes del integral, que es el integral, los límites, esa es la función que estamos integrando, y ese es en realidad el dx que indicaba cuál era la variable, que tiene que ver justamente con el dx que aparecía cuando estaban derivando una función, y ahora justamente vamos a hablar de eso. Bien, entonces, para las derivadas ya vimos que existían varias reglas de derivación a las que llegamos estudiando las derivadas desde una perspectiva teórica, diciendo que la derivada es el límite cuando h tiende a 0, y hicimos muchas veces ese cálculo, pero después nos dimos cuenta de que existían algunas reglas de derivación. Bien, así entonces, de la misma manera vamos a encontrar algunas reglas de integración, pero para eso tenemos que encontrar cuál es la relación entre derivadas integrales, porque ya les dije, hay una relación, y si ustedes saben cuáles son las derivadas de funciones sencillas, también van a saber cómo son las integrales de funciones sencillas. Y aquí justamente, en función del tiempo, que nos quedan 7 semanas de clases nada más, vamos a alcanzar a ver lamentablemente un par de reglas de integración, y nos vamos a saltar cosas más interesantes. Así como nos saltamos con las derivadas. En las derivadas nos saltamos concavidad y segundas derivadas, nos saltamos derivación implícita, nos saltamos la regla del L'Hopital, que nos sirve para calcular algunos límites más malditos y así. Bien, entonces ahora vamos a estudiar vamos a ver cómo se llega a la forma del teorema fundamental del cálculo. Y para eso entonces vamos a borrar esto y vamos a dibujar, una nueva función. Esta tinta de plumón está, no sé si muy buena, muy gastada, pero voy a evitar usarla. Mejor. Entonces, para esto lo que vamos a hacer es dibujar un plano cartesiano nuevamente. Aquí tenemos X, y aquí tenemos Y. Vamos a contextualizarlo con un ejemplito, ¿bien? Un ejemplo que ustedes saben que funciona. Para no ponerle X e Y, sí le vamos a poner Y, y vamos a dibujar acá una función. Ustedes lo pueden replicar si quieren en su cuaderno con la curva de la función que ustedes quieran, ¿bien? Eso quiere decir con la forma que quieran. Y le vamos a poner, lo vamos a hacer que parta en 0 por simplicidad, pero podría partir en cualquier cosa. Vamos a dibujar esta curva, ¿bien? Y esta curva va a ser la posición la rapidez de una partícula en función del tiempo. Eso quiere decir que ustedes podrían poner aquí en los ejes velocidad y tiempo también, si es que eso les acomoda. Pero en el concepto del ejercicio en general, vamos a vamos a considerar que el eje horizontal es tiempo y el eje vertical es velocidad. Y eso lo vamos a vincular también un poquito con el cálculo que hicimos la clase pasada. En segundo medio, no estoy seguro si es que lo vimos bien con la gente de tercero el año pasado, o sea que está en tercero, que está el año pasado en segundo, y la gente de cuarto medio, no sé si lo habrá visto en segundo medio, pero en un gráfico que tiene velocidad y tiempo, y se grafica la velocidad, el área, bajo la curva, digamos el área hasta este punto, el área es igual a la distancia recorrida. Bien, de hecho es un ejercicio muy bueno, si ustedes quieren verlo de esa manera, estudiar cómo se puede interpretar la integral como un área, calculando la distancia recorrida cuando ustedes tienen la velocidad o la rapidez, está lo mismo, en función del tiempo.
Porque si ustedes tienen una rapidez constante se ve como una línea horizontal y el área bajo la curva va a significar la distancia recorrida, porque ahí lo único que están haciendo es multiplicar velocidad, que es la altura de ese rectángulo, por el tiempo que transcurre, que sería en la base del rectángulo. Y aquí no es tan sencillo porque la velocidad no es constante. Entonces, por lo mismo, ustedes lo que podrían hacer es aproximarlo por medio de una serie de saltitos donde la rapidez sea constante, y en cada uno de esos ustedes hacen el cálculo de base por altura y se suman. Que eso es justamente la suma de Riemann, la integral por definición, que también le llamamos. Bien. Entonces, a medida que ustedes avanzan en este gráfico y van calculando el área, encuentran la distancia recorrida. Bien. Digamos que para un tiempo que le vamos a llamar t sub 0 o t sub o, y paran ahí su cálculo de cuánto es la distancia, ustedes van a decir que esta distancia es d sub 0, algo así. Bien, entonces si ustedes tienen su función de la velocidad, que va a ser, no sé qué cosa puede ser, y ustedes además van a tener su función de la distancia recorrida, distancia en función del tiempo, y eso lo vamos a dejar anotado acá. Entonces la distancia recorrida en un tiempo t0, recuerden que el tiempo parte en 0 desde acá, y a medida que va avanzando el tiempo, aumenta la distancia recorrida. Entonces esta distancia va a ser igual a el valor del área bajo la curva hasta ese punto, que es t0. Por cómo definimos esto, bien, recuerden que en un gráfico de velocidad versus tiempo, el área bajo la curva es igual a la distancia recorrida. Bien, o a la posición, si ustedes lo quieren. Pero en este caso, como la velocidad sigue creciendo, va a seguir la distancia aumentando y por lo tanto podemos decir que es igual a la distancia recorrida. Entonces, esta cantidad de 0, que como está indicado aquí por el color, es el área bajo la curva, hasta este punto va a significar entonces que mi función distancia, que no sabemos cuánto es, cuando lo evalúo en tiempo igual t0, va a valer ese valor de 0. Entonces ahora imagínense que ustedes quieren evaluarlo, y aquí voy a agrandar un poquito más el eje, en una posición que está un poquito después, muy poquito después, que va a ser t0 más una cantidad de t, que eso significa un tiempo chiquitito más adelante. En este gráfico se puede ver grande, pero consideremos que una distancia más chiquitita. Bien. ¿La distancia recorrida siempre aumenta? Sí, en este caso sí, siempre va a aumentar. En general va a aumentar siempre la distancia recorrida porque las distancias siempre son positivas. No puedes tener una distancia recorrida negativa. Entonces, cuando ustedes avanzan un poquito en esto, digamos que vamos a llegar hasta este punto de acá y se va a sumar esa cantidad de ahí. Bien, que de hecho la vamos a anotar con otro color, perdón. Yo aquí pensé que bastaba con que la anotáramos con una línea verde hacia el otro lado, pero la vamos a anotar con otro color. Y ya, perfecto. Esta parte de ahí. Bien, entonces esto avanzamos un poquito en el tiempo, por lo tanto el móvil, lo que sea que estemos considerando acá, pueden ser ustedes, puede ser un auto, puede ser un avión, tiene un poco más de tiempo para recorrerse esta distancia, y esa distancia va a ser esto de acá. Bien. Aquí voy a cambiar la letra. Perdón. Porque me voy a dar cuenta que usar la D va a causar algunos problemas. Vamos a usar la X. Si ustedes quieren dejar la D no hay problema. Bien. Solamente tienen que tener mucho ojo con lo que va a pasar más adelante. Entonces, esta es una cantidad de un cambio de tiempo. O sea, el ancho de esto va a ser una cantidad de t, y eso lo que va a generar es que hay un cambio en la posición, ¿bien? Que va a ser este cambio en el área. Que va a ser un cambio pequeñito, porque ustedes se pueden imaginar, como les dije, aquí está dibujado en grande, en extremo, pero esto ustedes lo pueden pensar tan pequeño como sea posible. De hecho, la gracia es que esto sea lo más pequeño posible.
y eso va a ser dt, o delta t, si quieren verlo así. Para que, en el caso de la gente que está usando d como d para la distancia, pueden usar delta en vez de d acá, o sea, esto se convertiría en delta t. Y eso va a ser entonces su delta x. Entonces, avanza un poco el tiempo, el móvil tiene un momento más para moverse, por lo tanto va a cambiar su velocidad, y como tiene un momento más para moverse, va a cambiar también la distancia que ha recorrido. Entonces la distancia que recorre en un tiempito más grande va a ser delta x, y su nueva posición, o sea, su nueva distancia recorrida va a ser entonces la suma de esta área más la suma del delta x. Denme un momento, por favor. Gracias. Gracias. No dije nada demasiado importante. Voy a explicar qué es lo que noté acá. Ahora vamos a estudiar este de x viéndolo desde un punto de vista geométrico, ¿bien? Como un rectángulo. Entonces ese rectángulo, que tiene área de x, tiene un ancho de t y una altura que no sabemos cuánto es. Esa altura es el valor de la función en ese punto, que va a ser v, que no necesariamente va a ser la velocidad en tiempo igual a 0, sino que va a ser la velocidad en el tiempo t, porque esto es válido para cualquier punto del gráfico. Aquí nos detuvimos en este punto para simplemente hacer el ejemplo, pero es válido en donde sea que ustedes se paren. Entonces, llegamos a una relación que ustedes conocen, ¿bien? Que dice que la distancia recorrida es igual a la velocidad por el tiempo. Solamente que aquí está puesto como la distancia es esta área, que es muy raro pensar en la distancia como un área, pero créanme por el momento. Va a ser igual a la velocidad, que es la altura en el gráfico, por el tiempo, que es el ancho de esta parte de acá. O sea, este es el área de este rectángulo rosado. Dx es el área, la velocidad es la altura y el dt es el ancho. Y de hecho, si es que despejamos esto, llegamos a una relación que ustedes conocen, que es que la derivada de la posición es igual a la velocidad. Eso es algo que vimos en nuestras aplicaciones de derivadas, que si tenemos la posición en función del tiempo y la derivamos, vamos a llegar a la velocidad. Pero, si se fijan, y esta es la parte más fundamental, todo esto es teoría que está usada para apoyar la siguiente afirmación. También habíamos dicho que la función posición, que era el área bajo la curva, y habíamos relacionado el área bajo la curva con la integral. Así que se crea un proceso interesante acá, porque tenemos que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces, si tenemos la posición, podemos llegar a la velocidad. Pero esto que acabamos de hacer acá nos lleva a lo siguiente, que podemos relacionar la posición con el área, y ya sabemos cómo encontrar la velocidad desde la posición. Ahora vamos a encontrar la posición desde la velocidad, porque la posición es la integral de la velocidad. Y esta es una formulación un poco burda, un poco caricaturesca, pero esta relación de acá y, bueno, velocidad o la función v y x son términos que usamos acá. Luego lo voy a poner en términos un poco más generales, pero esto es una formulación del teorema fundamental del cálculo. Se llama teorema fundamental porque relaciona las dos partes más importantes, la integral y la derivada. Si ustedes se fijan, aquí tenemos dos funciones, v y x, y si tenemos x, la derivamos y llegamos a v, pero si tenemos v y queremos encontrar x, tenemos que integrar esta función v.
O sea que si conocemos cuál es una función y queremos saber cuál es su integral, tenemos que pensar qué función derivada me daría la función de lo que partí yo. Bien, así que vamos a tener que pensar ahora y vamos a desarrollar eso un poquito ahora y más en profundidad durante la clase de mañana. Vamos a pensar en qué funciones nos van a dar cuando las derivemos algunas funciones que ya conocemos. Bien, entonces, habiendo dicho eso, vamos a pasar a la definición del teorema fundamental del cálculo. Por eso voy a borrar un poquito este gráfico de acá y vamos a anotar aquí grande el título de teorema fundamental del cálculo. Teorema fundamental del cálculo. Bien, ya habíamos visto varios teoremas fundamentales el año pasado con el tercero medio, que ahora es cuarto medio, vimos el teorema fundamental del álgebra, creo, con los polinomios. Hay igualmente un teorema fundamental de la aritmética, que dice que cada número se puede escribir como una única combinación de multiplicación de factores primos. Hay un teorema fundamental de la geometría, que creo que es el que relaciona las figuras planas, o no, los volúmenes, los cuerpos, y el número de aristas, caras y vértices que tienen. Y está también el teorema fundamental del cálculo, que es este de acá, que dice que si tenemos una función f de x, que es, sabemos que la podemos encontrar derivando otra función grande, entonces la integral de f chica es f grande. Esta es entonces la definición del teorema fundamental del cálculo, y de hecho lo vamos a anotar con colores, para que les quede más claro aún. Vamos a usar este anaranjado para mi f chica. Y este rojito para nuestra f grande. Bien, entonces cuando ustedes les pidan, en los casos más sencillos, por supuesto, porque después vamos a ver cuántos métodos de integración interesantes alcanzamos a ver. Cuando les pidan encontrar la integral de una función, y ustedes no sepan cuál es, tienen que pensar, entonces, ¿qué función yo puedo derivar para llegar a f? Entonces, ese es mi resultado. Bien, vamos a ver justamente algunos ejemplos de eso. Pero esta es la formulación del teorema fundamental del cálculo. Si tenemos una función f anaranjada o f pequeña, que sabemos que es la derivada de una función f roja, f grande, entonces la integral de f pequeña es igual a f grande. Bien, en el caso de esta de la rapidez y la velocidad, tenemos que la rapidez y la posición. La rapidez es la derivada de la posición, entonces si ustedes integran la rapidez, van a encontrar la posición. Que en este caso acá, donde aquí mi f grande es la posición y mi f pequeña es la rapidez. Ustedes si quieren lo anotan con otras letras, lo anotan con otros colores, como les salga más cómodo, pero lo importante es que sepan que esto ocurre. Y de hecho, desde acá viene el nombre de la primitiva o antiderivada. Que son algunos de los conceptos que vamos a comenzar a desarrollar desde ahora. Ustedes deben recordarse, y yo se lo mencioné también la clase pasada, que en una evaluación yo les dije, encuentre qué función derivada me daría otra expresión de acá, y eso es un preludio, un spoiler, si quieren verlo así, que yo les hice a esta materia que es la materia de integrales. Bien, les doy un momento entonces para que dijeran esto, que terminen de copiar. Si es que tienen dudas, háganme las preguntas por el chat y después vamos a ver algunos ejemplos de esto.
Ya, aquí tengo una pregunta. ¿Qué significa df? Esto es la derivada. Recuerden que no pueden pensar al df solito, es df de x, es la derivada. ¿Y el terminador es la derivada de x? No. X no tiene derivada, x es la variable de la función que se está derivando. Todo esto es la derivada de f. Ya, bien, entonces vamos a ver ahora algunos ejemplos de esto. Entonces, en el ejemplo número 1 vamos a tener una función f grande de x que va a ser cualquier función que a ustedes se les ocurra, como por ejemplo 1 medio de x al cuadrado menos x al cubo. Bien. Entonces mi función f pequeña, f anaranjada, que sabemos que tiene que ser la derivada de f con respecto a x, ¿cuánto va a ser? Bien, si es que ustedes creen tener la respuesta, envíenmela en el chat y la revisamos en un momentito. Recuerden sus reglas de integración, o sea, de derivación, perdón. Me estoy apurando un poquito. Bien, entonces, para encontrar la derivada de eso, recuerden que se deriva término por término. No voy a detenerme mucho en esto porque esto es para que ustedes lo manejan. La derivada de esto va a ser, baja el denominador, o sea, el numerador, el exponente, perdón, se multiplica con esto, va a quedar x menos 3x al cuadrado. Bien, ¿esto qué quiere decir? Si invertimos, quiere decir que la integral de mi función f anaranjada, f pequeña, la variable de integración siempre se coloca, este de x de aquí, va a ser igual a mi función f de x grande, o sea, 1 medio x al cuadrado menos x al cubo. ¿Dónde qué fue lo que hicimos? Nos dieron una función f grande, que es 1 medio x al cuadrado menos x al cubo. Para encontrar cuál es la función f pequeña, usamos la primera relación, que dice que la f pequeña es la derivada de f grande, así que cuando derivamos esto, obtenemos x menos 3x al cuadrado, y eso nos permite decir que la integral de la función f pequeña es igual a la función f grande, que es esto de acá. O sea, de hecho, si lo copiamos todo explícitamente, significaría que la integral, ups, ese signo de integral me quedó horrible, ahí sí, la integral de x menos 3x al cuadrado con respecto a la variable x es el resultado que teníamos de nuestra función f grande arriba. Aquí lo único que hice fue reemplazar la forma algebraica que teníamos de f, que fue lo que obtuvimos aquí en nuestra derivada. Súper. Súper, súper. Muy bien. Perdón.
Asimismo, entonces, ustedes podrían pensar algún ejemplo con cualquier función f original y después la derivan y encuentran cuál es la... o podrían reescribir, perdón, la segunda línea del teorema fundamental del cálculo teniendo esto. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Ejemplo número 2. Aquí aún no estamos calculando ninguna integral, estamos practicando cómo se ve el teorema fundamental del cálculo y viendo algunas cosas interesantes que pasan. Bien, por ejemplo, vamos a ver lo siguiente. Ahora mi función f grande, voy a seguir escribiéndolo con rojo por claridad, al menos por hoy, va a ser una función muy parecida a la de acá. Bien, va a ser 1/2 de x al cuadrado menos x al cubo más 8. Bien, donde si ustedes se fijan es lo mismo que teníamos acá, pero lo sumamos más 8. Mi pregunta para ustedes es, y veamos si es que pueden responderla, ¿cuánto es f pequeña de x, que es la derivada de f grande con respecto a x? Bien, si tienen alguna idea cuánto es la derivada en este caso, déjenmela en el chat. Lo que hicimos en este caso fue modificar la función que teníamos allá, pero no la multiplicamos por nada, no le sumamos nada, lo único que hicimos fue, perdón, no la multiplicamos ni dividimos por nada, solamente le sumamos un 8, una cantidad constante. Muy bien, súper. Aquí su compañera Camila Olivares tiene la respuesta correcta porque al derivar esto término por término, vamos a encontrar que esto es x más 3x al cuadrado, igual que antes. Bien, menos 3x al cuadrado, perdón. Igual que antes, ¿por qué? Al sumar una constante, recuerden qué es lo que le ocurre a las constantes cuando se derivan. Las constantes desaparecen porque son constantes, no tienen cambio, y como la derivada mide cambio, al derivarla desaparece. Entonces vamos a tener esta expresión de acá, x menos 3x al cuadrado, que es, como ustedes pueden darse cuenta, lo mismo que antes. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Aquí pasa algo bacán. Cuando transformamos esto a la otra versión del teorema fundamental del cálculo, o a la otra línea que tiene la integral, vamos a tener que la integral de mi función en este caso, que es la misma expresión que teníamos antes, x menos 3x al cuadrado de x, ahora es esto de acá, 1/2 x al cuadrado menos x al cubo más 8. Porque ya habíamos visto que dado que f pequeña es derivada de f grande, entonces f grande tiene que ser la integral de f pequeña. Por lo tanto, aquí tenemos dos expresiones que parecen ser válidas para la integral de esta función de acá, x menos 3x al cuadrado, integradas van a ser esto de acá o esto de acá. Y yo me pregunto, y les hago la pregunta a ustedes, ¿cuál es la correcta? Bien, hay un error acá y que por lo tanto llegamos a que aquí tengo estas dos cosas que son iguales. Aquí podría yo decir igualar estas dos cosas y llegar a que 0 es igual a 8. ¿Cometí algún error en alguna parte? ¿O el profe está mintiéndoles y aquí queda en evidencia que el profe les ha mentido todo este tiempo y les está enseñando las cosas mal? ¿O hay algo más que ustedes podrán pensar que está en juego acá? Déjenme darles una pista. Bien. La pista está en que cuando ustedes derivan esta función para llegar a f chica, cualquier constante, como esta de acá, va a desaparecer con la derivada. Entonces la integral no tiene una opción para preservar esa derivada. ¿Bien? Aquí nuevamente tengo una muy buena acotación,
que dice que no importa cuál va a ser el valor de la constante, y eso es justamente una de las maneras más interesantes y más aceptadas de ver la respuesta correcta. Bien, no importa cuál sea el valor de la constante, y aquí puedo estar sumando 10 millones o restando 10 millones, la cosa es que cuando yo lo derive, eso va a desaparecer. Por lo tanto, cuando yo intento buscar una antiderivada o una primitiva, va a poder ser esta, va a poder ser esta de acá, va a poder ser 10.000 millones y va a dar lo mismo, todas van a estar bien. Entonces, eso se arregla con uno de mis truquillos o trampitas matemáticas más bien favoritas, que tiene que ver con la constante de integración. Y esto, si ustedes se ponen a buscar integrales, les va a aparecer mucho esto de acá, que de hecho ambos están en lo correcto, porque lo más correcto sería decir es que mi función primitiva es la expresión que encontramos más una constante c, que no tenemos idea cuál es el valor, pero está ahí porque puede ser cualquier constante, no sabemos cuál es, porque al derivar la función va a desaparecer. Bien, tengo una pregunta aquí que voy a leer. Perdón, no voy a leer, voy a dar la palabra en un momento. Ya, súper. Simón Muñoz tiene la pregunta acá. Tenía la mano levantada. No sé hace cuánto rato porque esto no me notificó. Hola Simón, ¿cuál es tu pregunta? Hola, profe. Tengo una duda. Bueno, ahí tengo la antiderivada anotada, que sería x menos 3x al cuadrado por dx igual a eso. Pero al final, ¿eso sería todo lo que tengo que hacer? Depende de lo que Ese te es como el pregunten en el resultado ejercicio. final. Depende de lo que te pregunten en el ejercicio. Aquí no estábamos buscando un resultado final, solamente estábamos... Pero en ese caso, es que esa parte me confundió, disculpe. Perdón, ¿puedes repetirlo? Te perdí por un momento. Ah, no, que esa parte me confundió. ¿Cuál parte? Ah, no, esa de que no, esa no era el resultado completo, sino que era parte del ejercicio nomás. Ah, bueno, sí, en este caso, por ejemplo, este de acá o este de acá son... En realidad, aparte del objetivo que estábamos intentando, al que estábamos intentando llegar, no estaba pensando en esto como un ejercicio que tuviéramos que llegar a un resultado, sino que era reescribir esto en la forma que teníamos acá el teorema fundamental del cálculo y darnos cuenta que si tenemos una función y la derivamos y después escribimos la derivada, dentro de la integral lo que vamos a encontrar es la función original. Así que no, Okay. lo que hicimos no fue encontrar esta función desde cero. O sea, sabíamos que teníamos que llegar a esto por cómo estaba construido el ejercicio. Ya, gracias, profe. ¿Sí? Bien. Lo nuevo que estamos acá y que de hecho lo vamos a profundizar mañana es este tema del más c, la constante de integración. Bien. Y la constante va a depender muchas veces de las condiciones de un problema. Bien. Mañana vamos a ver harto sobre eso. Entonces, estoy todo pegado, no sé si me escuchan bien o si me verán bien. Para mañana me gustaría que si tienen tiempo averigüen un poco más de esta letrita, esta más C que se llama, y aquí la vamos a anotar, constante de integración. Que de hecho en las clases de cálculo, en cálculo 1 en parte, les puede dar altos dolores de cabeza, porque siempre que ustedes encuentran una integral indefinida, y eso también lo vamos a mencionar mañana, vamos a tener que agregar esta constante porque no sabemos cuánto es el valor de alguna constante, si es que la hubo en un principio o no. Bien, porque se pierde con la derivación. Jóvenes, vamos a comenzar técnicas de integración y vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para encontrar una integral desde cero. Bien, técnicas de integración no usando la suma que habíamos visto antes. Cuídense mucho, que estén muy bien y nos vemos la próxima semana. Perdón, nos vemos mañana, nada que ver.